Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a la relación jurídico-procesal penal en Venezuela. Todo ello conforme lo regula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y estas clases virtuales de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal están dirigidas fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María y al público en general. Clases estas que se encuentran a su disposición en el canal YouTube Ángel Serpa Aponte, a quien quiera acceder al mismo y suscribirse. La relación procesal penal ha de distinguirse en un contenido distintivo frente a la llamada relación penal. Recuerden que la relación penal se estructura en la idea de un victimario y una víctima que están vinculados por un hecho. Un hecho que le adaptamos la característica de tipicidad, culpabilidad y antijuricidad y configura un delito. Ahora bien, ese hecho de la cual se evidencia un victimario frente a una víctima, pues bajo la noción del jus puniendi, en cabeza del poder público, pues tiene que instaurarse un proceso para que se establezca la responsabilidad penal a partir de la demostración en un proceso ese hecho que ha ofendido, que ha lacerado, que ha afligido a una víctima. Toda relación jurídica se estructura en la idea de relacionados sobre las cuales hay un tipo de vinculación que obra conforme lo establecen pautas sustantivas o adjetivas. En el caso de la relación jurídico-procesal penal, tendríamos que encontrar quiénes son los que intervienen en ese proceso. En alguna oportunidad yo les manifestaba que el derecho procesal se puede observar dentro de una perspectiva objetiva. En una perspectiva objetiva sería el análisis de los actos procesales que conforman el proceso. Pero también se puede visualizar en una perspectiva subjetiva. En una perspectiva subjetiva no quiere decir que sea discrecional, que sea arbitraria. En una perspectiva subjetiva es porque estaría analizando quiénes son las personas, los sujetos que intervienen en ese proceso. El Código Orgánico Procesal Penal no hace la distinción, en principio, aparente entre sujetos y partes procesales, sino que, conforme lo describe los artículos, el artículo 108 y siguientes del código, de dicho Código Orgánico, es decir, del COP, los que intervienen en el proceso lo hacen sobre la base de una intención. Recordemos que esto no es un acto maquinista en la cual uno incorpora un hecho y viene una computadora y establece la responsabilidad, sino que todos aquellos que de alguna forma, repito, intervienen dentro de un proceso, lo asumen con una intención, lo cual es distinto a la noción de pretensión. Es decir, quien imputa, bueno, tiene una intención de la búsqueda de una sanción. Quien decide se supone que conoce un derecho y que ese hecho aportado por la parte lo subsume en un derecho conocido y de allí se deriva una responsabilidad. Lo cual es distinto, repito, al concepto de pretensión. El Código Orgánico, en sus artículos 108 y siguiente, no hace la distinción entre sujetos y partes procesales. Es decir, todos los que intervienen en ese proceso los denomina así al rompe sujetos procesales. En primer lugar nos encontramos al tribunal. Tú dirás, bueno, un tribunal es un sujeto procesal. Bueno, un tribunal es un órgano que va a ostentar, que va a tener dentro de sí titulares. ¿Okay? El titular, el juez. Ese tribunal asume el llamado ejercicio de la jurisdicción. Por lo tanto, la jurisdicción que nos interesa, el concepto que nos interesa, es el concepto de potestad de administrar justicia, el llamado concepto procesal de jurisdicción. Así lo indica el 2 del COP, cuando establece que la potestad
de administrar justicia en manos de los ciudadanos y ciudadanas y se impone en nombre de la República por autoridad de la ley, corresponde a los tribunales juzgar y ejecutar o hacer ejecutar lo juzgado. Por ello, la potestad de administrar justicia que asume un tribunal lo va a realizar por parte de su titular, el juez. Ese tribunal ha de ostentar una capacidad objetiva, que es lo que se denomina competencia. Una competencia en atención a la materia, al territorio, a la función, a la persona y a la conexión. Pero también esa competencia que les es exigida como capacidad objetiva al tribunal, obviamente, les es exigible también al juez. Ese juez que también debe ostentar capacidad subjetiva, es decir, la llamada imparcialidad, no estar vinculado ni con las partes de la causa ni con el objeto de la causa. Entonces, ya verificamos dos capacidades que asume ese tribunal y ese juez, capacidad objetiva y capacidad subjetiva, pero además ser idóneo, es decir, el conocimiento del derecho. Cada uno de estos derechos que conforman esas aptitudes del juez va a ser cuestionado de forma distintiva. Por ejemplo, la falta de capacidad objetiva, es decir, la falta de competencia, va a ser cuestionada a través de las excepciones. La excepción de falta de competencia que está descrita en el artículo 28.3 del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, si lo que queremos cuestionar es la falta de imparcialidad del juzgador, ello va a ser a través de las llamadas incidencias de apartamiento, la recusación, la inhibición, que están descritas en el artículo 88 y siguiente del COP. Ya ostenta ese tribunal o su titular, el juez, dos elementos importantes, capacidad objetiva y capacidad subjetiva, pero también debe ser idóneo, conocimiento del derecho. ¿Cómo se cuestiona la falta de idoneidad del juez? Bueno, a través de los recursos. Los recursos a la demostración más preclara del cuestionamiento de la falta de conocimiento jurídico del juez en la realización de su acto decisorio. Por lo tanto, ese que interviene en la relación procesal, el juez lo va a hacer para decidir las pretensiones de las partes. Son dos partes que asumen una pretensión en la búsqueda que un tercero decisor resuelva la controversia, reafirme la condición del pretensor que ejerció la acción penal, en nuestro caso el fiscal del Ministerio Público, o le afirme, le conceda la pretensión al procesado, reafirmándose su condición de inocente. Entonces, esa relación procesal en donde interviene un juez, interviene un tribunal, entonces ese tribunal va a intervenir sobre la base de la presencia del juez en el acto decisorio. Pero ese tribunal también va a estar conformado por secretarios judiciales, secretarios que dan fe judicial de lo que acontece en la audiencia. Fíjense cómo lo describe el 510 del COP. Cada sala de audiencia tendrá un secretario permanente que actuará como secretario en los juicios que se realicen en ella. A los secretarios de la sala de audiencia corresponderá copiar y refrendar las decisiones de los tribunales constituidos en la sala de audiencia. Se dispondrá de los secretarios para refrendar las decisiones de los jueces y estos secretarios deben ser abogados. Entonces, el tribunal va a estar conformado por el juez que realiza el acto decisorio y el tribunal y el secretario, que da fe judicial de lo que allí acontece. Ellos tienen deberes con respecto al proceso, pero no tienen pretensiones. De igual forma que lo regula el Código Orgánico en el 2 y otras normas en lo que atañe al ejercicio de la jurisdicción y el 510 en la función fedataria judicial del secretario, ambos van a estar regulados también por la ley orgánica del Poder Judicial. De igual forma, el alguacil forma parte de ese tribunal como un sujeto procesal. El 511 del COP nos indica que el alguacilazgo tendrá como atribuciones
la recepción de la correspondencia, el transporte y distribución interna y externa de los documentos, la custodia y mantenimiento del orden dentro de la sala de audiencia y de las edificaciones, sede de los tribunales, la práctica de las citaciones, notificaciones del tribunal y de la ejecución de las órdenes del tribunal y las demás que se establezcan. Es decir, ese alguacil va a asumir una función, ¿verdad?, de mantener la disciplina en el ámbito de las audiencias, pero también una importante función en las llamadas notificaciones, citaciones y emplazamientos, que son de importancia capital a los efectos de poder generar la oportunidad para la realización de los actos procesales o el poner en conocimiento dichos actos procesales. Estos tres sujetos, ¿verdad?, que ostentan deberes dentro del proceso, que no ostentan pretensiones, también dentro del proceso van a trabajar, a hacer su realización, su aporte, ¿verdad? Su presencia con un sentido procesal, bueno, las propias partes procesales. El Ministerio Público, lo cual es muy importante dentro de un sistema acusatorio, siendo que ese fiscal del Ministerio Público asume la llamada titularidad de la acción penal. Así lo reafirma el 11 del COP. La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales. Claro que las excepciones legales, frente al ejercicio de la acción penal dentro de esa relación procesal por parte del Ministerio Público, está vinculado a los llamados delitos de instancia de parte agraviada, que conforme a los artículos 391 y siguientes del COP, le corresponde a la víctima, solamente a la víctima, presentar la llamada acusación privada en los llamados delitos de instancia de parte agraviada, pero inclusive en ese procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada, también va a tener una función el fiscal si la víctima, como titular de la acción penal, ha solicitado el auxilio judicial para que el juez de control, que es el juez ante el cual se interpone el auxilio judicial, 391 del COP, si lo declara procedente, remitirá las actuaciones al fiscal superior y ese fiscal superior le asigna esas actuaciones a un fiscal subalterno para que realice el auxilio judicial en procura de encontrar los elementos de convicción que le van a permitir a la víctima presentar la acusación privada. Entonces, bueno, ese fiscal del Ministerio Público como sujeto procesal que interviene en el proceso a los efectos de instaurar la imputación. Obviamente que ese fiscal del Ministerio Público va a tener bajo su condición de titular de la investigación, los órganos de policía de investigación penal. Estos órganos de policía que van a estar regulados por el Cuerpo de Investigaciones, por la ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, por la ley orgánica del Ministerio Público, por el propio Código Orgánico Procesal Penal, por la ley de protección de testigos y otros sujetos procesales, pero para simplificar, con una norma, abordamos el 114 del COP, corresponde a las autoridades de policía de investigaciones penales la práctica de las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de sus autores bajo la dirección del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público va a asumir una conducción en el ejercicio de la acción penal, pero ese Ministerio Público, al igual que los jueces, al igual que los secretarios, al igual que los defensores, bueno, son abogados, siendo que estos órganos de investigación policiales asumen la función criminalística, es decir, la pauta de la criminalística para la determinación de los responsables del hecho, ¿verdad?, que van a ser analizados esos resultados, en primer lugar por el fiscal del Ministerio Público, que asume esa conducción a los efectos de manifestar esa pretensión ante el órgano jurisdiccional. Entonces, esos órganos auxiliares de investigación en la policía de investigación, bajo la égida procesal, bajo no la égida funcionarial, por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público va a asumir, los órganos policiales van a asumir una subalternidad procesal, más no una subalternidad funcionarial bajo el Ministerio Público. De igual forma nos vamos a encontrar esa víctima, la víctima y su asistente legal. Bueno,
nada menos que la víctima ofendida directamente por el delito. Uno se preguntará por qué esto se llama derecho criminal, derecho penal, y esto no se denomina derecho victimal, siendo que la víctima resulta el ofendido directamente por el delito. También interviene esa víctima, bien claro, nos lo indica el 121 del COP, que es la persona directamente ofendida por el delito, pero conforme al 121 y siguientes del 122 y siguientes del COP, nos vamos a encontrar el concepto de víctima secundaria. Obviamente que el imputado es un sujeto que va a intervenir dentro de ese proceso o su defensa. El proceso está dirigido fundamentalmente frente a ese sujeto, ¿verdad?, ante el cual se les indica, se le imputa de la comisión de un hecho, pero además es imputado, conforme lo indica el 127 del COP y el numeral primero del artículo 49, va a tener un defensor, ese asistente técnico, ese asistente letrado, que va a asumir la llamada defensa técnica frente a la comisión del hecho. Entonces, el 126 del COP nos describe la condición de imputado como acto de persecución. Se denomina imputado a toda persona que se le señale como autor o partícipe de un hecho punible por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal, conforme lo establece este código. Con la admisión de la acusación, el imputado adquiere la condición del acusado. Nótese que en la propia norma se habla que el autor material, es decir, quien realiza el verbo rector del tipo, ostenta la condición del imputado, pero el 126 también nos señala que es posible que esos partícipes, conforme al 83 y el 84 del Código Penal, determinador, instigador, cooperador inmediato, cómplice necesario, cómplice no necesario, también ostenta la condición de imputado en ese sujeto, en esa litisconsorcio pasivo. No vayas a creer que porque ya se imputó al autor material, automáticamente se encuentra imputado los partícipes. Es decir, la labor de imputación obra frente a ese concurso de personas en el delito. Cuando en la audiencia preliminar, si adoptamos el procedimiento ordinario, o en la audiencia de juicio, si adoptamos el procedimiento por comisión flagrante de hecho ilícito, y la acusación se presenta directamente ante el tribunal de juicio, cuando se admite esa acusación, bueno, ya ese imputado ya no ostenta la condición de imputado, sino que ya ostentaría la condición de acusado. Dicho en otras palabras, ha variado la condición procesal del imputado, que sigue siendo un procesado. Esta definición, a mí me parece importante tomar dos consideraciones procesales de dos importantes autores, dos importantes doctrinarios en el mundo del derecho procesal. En primer lugar, obviamente, el uruguayo Couture, con su fundamento del derecho procesal civil, cuando nos habla del concepto de carga procesal. Y nos dice, la carga procesal es una situación jurídica instituida en ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa normalmente establecida en el interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él. Es decir, existe una pretensión procesal por parte de alguien, de un pretensor, de una parte. Se es parte porque ostenta pretensión, que la instrumentaliza a través de una carga. A mí el concepto de carga procesal, simbólicamente, siempre se me ha parecido aquel viejo reconstituyente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El frasquito de la emulsión de Scott, aquel reconstituyente que se le daba a los niños que no crecían, que tenían inapetencia alimentaria, entonces le daban esa emulsión de Scott, que era un reconstituyente un tanto amargo, ahora es medio dulzón, ¿verdad? Que tenía en el frasquito como un relieve de un pescador cargando un gran pescado. Entonces, no sé cómo se denominaría ese pescado, pero que funcionaba como un reconstituyente. Bueno, eso es la carga, es decir, la carga procesal, el tomar un criterio, pero más que un criterio, el ejercer actos de pretensión, quien se considere parte dentro del proceso. Entonces, la carga de la imputación le corresponde al titular de la acción penal, la carga probatoria, entonces le corresponderá a ese titular de la acción penal.
los probacionistas distinguen, por ejemplo, entre la carga probatoria objetiva y la carga subjetiva de la prueba. La carga objetiva, la demostración que le corresponde al pretensor, pero también la carga subjetiva, que significaría cualquier otro quehacer que le corresponde a la parte en ocasión de la prueba. Por ejemplo, habrá una carga subjetiva del juez en la apreciación de la prueba, habrá una carga subjetiva de la prueba en lo que respecta al testigo con su triple obligación de acudir, declarar y decir la verdad. Habrá una carga subjetiva de la prueba en lo que le corresponde a la defensa si no ha sido quien ha ofrecido la prueba. Si quien ha ofrecido la prueba es la contraparte, pero le corresponderá a la parte contra la que obra la prueba esperar que quien la ofreció primero interrogue para ser él en quien en segundo lugar vaya a interrogar a ese sujeto de prueba. Entonces, bueno, la llamada carga con la cual se instrumentaliza una pretensión, pero también otro importante procesalista, Goldschmidt, en su teoría general del proceso, nos dice que los deberes procesales son imperativos jurídicos establecidos a favor de una adecuada realización del proceso. No miran tanto al interés individual de los litigantes como al interés de la comunidad. Ya se están dando cuenta que yo lo que asumo es el criterio de que quienes intervienen en el proceso son sujetos procesales con deberes procesales, pero también intervienen partes procesales con pretensiones, con cargas procesales. Este criterio de que quienes intervienen en el proceso, ¿verdad? Recuérdense lo que yo les decía, la llamada perspectiva subjetiva del proceso, hablando de quienes intervienen para distinguir en la perspectiva objetiva, que sería el análisis de los actos procesales que conforman el proceso, pero también distinguir la llamada perspectiva procedimental, que sería el flujograma del proceso, las incidencias uno tras otra que se verifiquen en el proceso, para distinguir también de la llamada perspectiva garantista, que sería el análisis de las garantías que forman parte de ese proceso. Bueno, entonces, esto de quienes intervienen en el proceso, no todos los autores están de acuerdo en clasificarlo de la misma forma. Por ejemplo, una gran autor del derecho procesal penal venezolano, una gran doctrinaria, la doctora Magali Vázquez, iniciadora del sistema acusatorio en el ámbito nacional, gran doctrinaria en su manual de Derecho Procesal Penal, publicado por la Universidad Católica Entrebello. Bueno, ella distingue entre sujetos principales y sujetos auxiliares. Sujetos principales, acusador, acusado, el tribunal, y dentro de los sujetos auxiliares, bueno, el defensor, la secretaria. Es importante asumir que en el proceso penal mal podríamos hablar de demandante o de demandado, a pesar de que pueda haber una demanda por acción civil derivado de hecho ilícito penal, pero ello es un procedimiento especial que surge una vez que se ha establecido por un título monitorio, líquido y exigible una sentencia condenatoria, es decir, que se resuelva la acción penal dentro del proceso penal. Otro importante autor, Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, en sus comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, libro importante que yo recomiendo y que se aúna a otro trabajo del doctor Pérez Sarmiento, que es el Manual de Derecho Procesal Penal. Él distingue entre los sujetos fundamentales, los connaturales, los eventuales, esos sujetos fundamentales que serían sin los cuales no pudiera existir el proceso, ¿ok? Los sujetos connaturales, los que intervienen en forma habitual en el proceso, aunque no formen parte de la relación jurídico-procesal, por ejemplo, el secretario, los alguaciles. Bueno, a lo mejor ese secretario no refrendó, pero el juez dictó la decisión. Faltó la firma, pero el juez dictó la decisión, la suscribió. A lo mejor no hacía falta un testigo porque se establecieron los hechos de otra manera, a través de documentos eventuales, lo que eventualmente intervienen en el proceso. Por ejemplo, el demandado civil por un hecho ilícito. Tú dirás, bueno, pero espérate, no es el mismo demandado civil el que es condenado. No, necesariamente no es, porque a lo mejor
la acción civil se dirige a personas distintas. Imaginémonos, por ejemplo, el delito de hurto agravado de vehículo automotor, en donde, bueno, el parquero se llevó la llave del cliente del restaurante y se llevó el vehículo, pero al final del camino, quien es responsable civilmente sería el dueño del restaurante por la llamada culpa aquilina o culpa aquiliana, que se da en el 192, 196 del Código Civil, o un seguro está cubriendo las obligaciones de ese restaurante. Entonces habrá que demandar a esa compañía de seguro la llamada acción civil, derivado del hecho ilícito penal 1185 del Código Civil, es decir, la responsabilidad civil por la vía del hecho ilícito. Quien les habla definitivamente hace la distinción, y previamente yo quería también mostrarle la lámina de cómo distingue el autor Claude Roxin, este autor del derecho penal sustantivo alemán, se le conoce como el gran doctrinario, como un gran dogmático, pero que tiene su obra en materia de derecho procesal penal, vinculado a la ley de enjuiciamiento criminal alemana, que se denomina derecho procesal penal. Para Roxin, los sujetos dentro del procedimiento, bueno, son el imputado, el defensor, la fiscalía, el tribunal y la víctima. Como les decía con anterioridad, quien les habla, Ángel Serpa, y esto lo estoy transmitiendo desde julio de 2020, son los sujetos y las partes procesales. Es decir, los sujetos procesales intervienen con deberes procesales para satisfacer derechos colectivos. Por ejemplo, el deber de decidir por parte del juez, la tutela judicial efectiva dentro del artículo 26 de la Constitución y el artículo 2 y 3 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, para satisfacer el derecho colectivo a la tutela judicial, y ese juez asumiendo deberes, el juez con la obligación de decidir, el secretario judicial, quien tiene el deber de hacer un fedatario judicial, certificar lo que se ha realizado en las audiencias, los testigos, de nuevo repito, con la triple obligación, acudir, declarar y decir la verdad, los peritos que otorgan una ilustración científica para apreciar en sana crítica las pruebas. Entonces, ellos serían sujetos porque tienen deberes procesales, pero se antagonizan o no son los mismos los sujetos procesales, las llamadas partes, porque esas partes sí ostentan pretensiones. Dentro de la relación procesal, estaríamos hablando que el imputado, con su pretensión a que se reafirme su condición de inocente, pero fundamentalmente el Ministerio Público, con su titularidad del ejercicio de la acción penal, estructurado ello en el 285, 3 y 4 de la Constitución, más otras normas del propio Código Orgánico Procesal Penal y de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La víctima, ¿verdad?, pretendiendo que se sancione a quien, contra quien la ha ofendido, esa víctima siendo una persona natural, una persona jurídica, un adulto, un menor de edad. Recuerden que allí está el artículo 30 de la Constitución, en la cual se describe el llamado ius puniendi, el derecho a la sanción, es decir, la potestad pública que está en cabeza del Estado de sancionar a quienes han cometido delitos comunes en contra de la víctima. Sanción y resarción, nos habla el artículo 30 de la Constitución. Bueno, entonces, es importante que lean, que de verdad se ilustren en la famosa sentencia 3167 del 9 de diciembre del año 02 de la Sala Constitucional. Esa fue una sentencia en donde se solicitó la interpretación del artículo 29 de la Constitución, ese artículo que nos habla del enjuiciamiento de los delitos de lesa humanidad, los delitos de derechos humanos. Entonces dice el artículo 29 de la Constitución, que será por la vía de los tribunales ordinarios. Y uno se preguntaba, el fiscal general de entonces, si esto de que va a ser asumido por los tribunales ordinarios es porque se dejaba de lado el sistema acusatorio, y la Sala Constitucional, bueno, interpreta el asunto, y entonces es una sentencia bien interesante porque en la parte inicial de los estudios de derecho procesal penal, es decir, la diferenciación entre inquisitorio, inquisitivo, la historia, cuáles son las funciones del imputado, del procesado, todo ello lo resuelve
bien didácticamente esta sentencia 3167 de la Sala Constitucional, y entonces esta sentencia, casi copiándose pues a lo que ahora establece el 126 del COP. Recordemos que en aquel momento la sentencia estaba, al ser de diciembre del año 02, estaba de alguna forma interpretando la Constitución, que es la misma actual, la Constitución del 99, pero era el Código Orgánico del año 2001. Se refiere a la persona, imputado a la persona perseguida en el proceso de investigación, es decir, procesado de la interposición de la acusación. Por su parte, la propia sentencia define el principio de legalidad, las atribuciones del fiscal del Ministerio Público. Toca a los fiscales llevar a cabo la tarea de recopilar toda la información relativa a los hechos, pruebas y elementos de orden fáctico para sustentar la acusación, pero tal compilación que se da en el marco de una investigación policial dirigida funcionalmente por el Ministerio Público no tendrá sentido si no existiese una calificación jurídica. Por lo tanto, la Sala Constitucional, bueno, bifurca el concepto de imputación como incriminación e intimación. Incriminación señalando un hecho, sea lo fáctico, sea la cuestión facti, pero también es necesaria la calificación jurídica, ¿ok? Entonces, la calificación jurídica que se da en esa imputación, es decir, la calificación jurídica, darle la denominación jurídica, la quaestio juris a ese hecho, a pesar de que el juez es quien asume la subsunción del hecho en el derecho. Entonces no puede ser un simple alegato, una simple descripción, ¿verdad? Sin mencionar la calificación jurídica. Pero nos aguarda una tercera cuestión, la quaestio probatio. Entonces, no solamente la quaestio facti, sino el hecho, la quaestio juris, la denominación jurídica, el nomen juris, sino la quaestio probatio, cómo se pretende atribuir ese hecho con esa calificación jurídica, por parte en cabeza del fiscal del Ministerio Público. De igual forma, esa sentencia, la 3167 del 02 de la Sala Constitucional, define las funciones del juez dentro de ese sistema acusatorio. Entonces, nos dice que no se autopropone la materia objeto del juicio, la cual, por el contrario, se le presenta como contenido de la acusación que se postula y sostiene por un funcionario interesado distinto al juez. Por lo tanto, lo que define de alguna forma el sistema acusatorio, las partes que se enfrentan en la búsqueda que un tercero decisor resuelva esa controversia. Es decir, subsuma los hechos en el derecho a la premisa mayor que asume el juzgador. Entonces, ello de alguna forma establece la relación procesal, ¿ok? Por otra parte, ese fiscal del Ministerio Público, asumiendo el ejercicio, el deber o carga de acusar, de imputar en buena fe, ¿ok? Y tú me dirás, bueno, parte de buena fe, o sea, qué manera de una forma tan deportiva, es decir, de una manera un tanto hasta irónica, de hablar de parte de buena fe. Oye, si me estás imputando, si me estás acusando, ¿dónde está esa buena fe? Pero recuerden que en algún momento histórico, ¿verdad?, ese fiscal del Ministerio Público se apropia del ejercicio de la acción penal, es decir, el poder público se inmiscuye en la relación jurídico-procesal penal para dejar de lado un sistema acusatorio puro, de corte privado, de vindicta privada, como existía en la antigua Grecia. Esto de la incorporación del poder público, y ahí se nació a partir de los llamados fiscales pretorianos, que asumían una pretensión frente a un juez. El juez penal en aquel caso era el cuestor. Bueno, ello se mantuvo también en el ámbito del sistema inquisitorio o inquisitivo. Entonces, bueno, ese fiscal, asumiendo, como nos lo dice Díez Picasso, un autor español importante, con el poder de acusar, con su obra, ese deber, derecho de acusar por parte del Ministerio Público, a través de 3 O, sí, O, en la O de oficiosidad, porque tiene que hacerlo bien, de forma eficiente, la O de obligatoriedad, porque bueno, si ya la víctima no asume el ejercicio de la acción penal, entonces bueno, está obligado el Ministerio Público a realizarlo, y la O de obligatoriedad. Entonces bueno, oficiosidad
oficialidad, porque es un ente público, y obligatoriedad. A veces ese fiscal cambia esas 3 O por una D, la D de disponibilidad de la acción penal. Bueno, no tengo elementos para sustentar una imputación, o realmente ese hecho no configura un hecho penal, y te cambio las 3 O por una D de disponibilidad. Y dentro de la disponibilidad de la acción penal nos encontramos con el sobreseimiento, ¿verdad? Regulado en los artículos 300 y siguientes del POT, o el principio de oportunidad. Entonces, por delito de bagatela, de poca monta, de poca significación, se prescinde del ejercicio de la acción penal. Entonces, fíjense, ese imputado que no tendría, ¿ok?, ni la carga ni el deber de probar nada. Eres tú quien tiene que desvirtuar, eres tú, titular de la acción penal, quien tiene que desvirtuar mi natural condición de inocente, ¿ok? Ahora, si yo quiero probar, o sea, yo tengo el derecho a la presentación de pruebas de descargo frente a las pruebas de cargo que han sido presentadas por el titular de la acción penal. Es un derecho, pues no es un deber, ¿ok? Entonces, bueno, pero también debe permitírsele de forma oportuna, conforme lo indica el numeral primero del artículo 49. Entonces, bueno, todas estas personas, todos estos sujetos interviniendo en la relación jurídico-procesal penal, es importante visualizar lo que nos dice el 32, la sentencia 3267 del 20 de noviembre del año 63 de la Sala Constitucional, en lo que atañe al otro sujeto o parte que interviene en ese proceso, pues que es la víctima. Entonces, la víctima, en aras de garantizar la vigencia plena de los derechos constitucionales de la víctima, dispone como mecanismo que le permite a la víctima instar y controlar el ejercicio de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público, poder requerir al juez de control solo en los casos que el Ministerio Público no procure dar término a la fase preparatoria del proceso con la diligencia que el asunto requiera, la fijación de un plazo prudencial. Esta sentencia, la 3267 del 20 de noviembre del año 63, del año 03, es una abreboca del nuevo criterio por parte de la Sala Constitucional en diciembre de 2018, que nos dice que cuando el fiscal del Ministerio Público pues no presente acto conclusivo alguno de la fase preparatoria por delitos de acción pública, es decir, ya se dio el lapso que se establece en el 295, 296, a quien está cautelado, quien tiene una cautela no privativa de la libertad, una cautela personal no privativa de la libertad. Entonces, a esta víctima se le permite la posibilidad de la presentación de una acusación particular propia, manteniéndose o quedándose como titular de la acción penal, ojo, en delitos de acción pública. No estamos hablando exclusivamente de delitos de violencia de género o delitos de acusación privada, sino por delitos de acción pública, cuando el fiscal, bueno, hace muti, no asume el ejercicio de la acción penal. Bueno, ese criterio de la 3267 del 03 fue reafirmada por esa sentencia de diciembre del año 2018 de la Sala Constitucional. Ahora bien, para ustedes poder visualizar, para que se pueda visualizar esto de la presencia de las partes o sujetos procesales dentro de una relación procesal, es obvio que tendría que ser asumido en una visión flujográfica del asunto, en la existencia de fases procesales. Es decir, esta fase inicial, que sería la fase preparatoria del proceso penal, a la cual se le sigue la fase intermedia del proceso penal. Yo los invito a que esta lámina, que ha sido explicada de una forma mucho más reiterada, mucho más ejemplificativa, en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, vean la clase vinculada a la fase preparatoria del proceso penal. Pero yo lo que quiero simplificarles en grado sumo sobre la base de este esquema es que el delito pudo haber sido conocido de forma flagrante, es decir, porque se percibió la comisión del mismo y de inmediato se aprendió, llevándose ese sospechoso a la audiencia de imputación a las 48 horas siguientes, o bien sea que hubo una persecución de quien fue
percibido en la comisión de un delito y luego es aprendido y esta cuasi flagrancia o flagrancia impropia, aunque muchos le nieguen esa denominación, a las 48 horas el aprendido llevado a la audiencia de imputación. Aquí estaríamos hablando de un sospechoso. Si en esta audiencia de imputación, conforme a la sentencia 537 del 12 de julio de 2017, el Ministerio Público imputa, porque sería el único sitio, la única oportunidad para la imputación, bueno, ya ostentaría la condición de imputado. Pero puede ser que el delito se haya conocido de forma oficiosa, es decir, se conocen las resultas, pero no se conoce quién lo cometió y al final se individualiza a alguien, pero surge la necesidad de la imputación y esa imputación va a tener que ser también en la llamada audiencia de imputación. De una tercera forma, existen los actos proformadores de la acción penal, la denuncia y la querella, en donde alguien ha presenciado el hecho, que puede ser la víctima o cualquiera, y lo pone en conocimiento, o la querella, en la cual por escrito se toma la molestia a la víctima de manifestar una pretensión ante un juez de control, y al final del camino pudiera ser que esta denuncia o esta querella haya sido confirmada por parte del fiscal del Ministerio Público, y ese fiscal del Ministerio Público le surge la necesidad de la imputación del querellado o del imputado, y que no puede ser en otra oportunidad más que en la llamada audiencia de imputación. Esa audiencia de imputación que va a conducir a importantes efectos, los llamados efectos de la audiencia de imputación o finalidades. Lo primero sería la finalidad cautelar, que coerción frente al procesado se ha dictado, o la privativa de libertad o la medida cautelar sustitutiva, conforme al artículo 242 del COP, pero también puede ser una finalidad procedimental. ¿Qué tipo de procedimiento se va a dictar a partir de ahora? Si es un procedimiento ordinario con sus buenas 4 fases procesales, o es un procedimiento amputada alguna de esas fases procesales, bien sea porque se califica el delito como flagrante y la acusación se va a interponer directamente ante el tribunal de juicio, conforme a los artículos 371, 372, 373 del COP. Entonces, esa fase preparatoria no puede eternizarse. Esa fase preparatoria pues tendría que culminar, es decir, los llamados actos conclusivos de la fase preparatoria, que para no complicarles mucho el asunto, y de verdad los invito a que también esta lámina y esta clase sobre el periodo intermedio del proceso penal, mucho más exhaustivo de mi parte, la encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte. Estos actos conclusivos que son, bueno, o el archivo fiscal, porque definitivamente el fiscal archiva la causa porque no tiene elementos de convicción, aunque tiene la posibilidad de obtenerla, el sobreseimiento, que representa un convencimiento negativo por parte del titular de la acción penal, bien sea porque ese titular de la acción penal no está de acuerdo con que el hecho se haya realizado, o que el imputado no haya participado en el hecho, o que ese hecho no configure un delito por problema de atipicidad, de exclusión de la culpabilidad, de existencia de causa de justificación, de excusas absolutorias, o se extinguió la acción penal, bien sea porque se demostró la cosa juzgada frente al mismo hecho, o ocurrió la prescripción, o un problema de ausencia definitiva de pruebas, no hay base material. Pero puede ser también que dicha fase preparatoria, bueno, lo que existe es un convencimiento positivo por parte del titular penal y presenta la acusación. Por cierto, que si ha sido privado de la libertad, es cualquiera de estos actos conclusivos tiene que ser presentado a los 45 días siguientes, continuos, siguientes a la privación de la libertad. Esa acusación pública que conduce a un convencimiento positivo por parte del titular de la acción penal, notificada, presentada la misma ante el juez de control. Ese juez de control tiene que fijar una audiencia preliminar, y esa fijación de la audiencia preliminar tiene que ser notificada a las partes, el procesado,
que en este caso es imputado porque todavía no se ha admitido su acusación en la audiencia preliminar, se defenderá oponiendo excepciones. El fiscal quizá pueda presentar unas pruebas nuevas de la cual tuvo conocimiento con posterioridad a la interposición de la acusación. La víctima podría incorporarse en el proceso con una acusación particular propia. Bueno, y de esa audiencia preliminar podrá derivarse decisiones tales como la condena por la admisión de los hechos, la reforma de la acusación o definitivamente el dictado de un auto de apertura a juicio, porque el juez de control, asumiendo el control judicial de la acción, verifica que definitivamente el hecho tiene unas características formales que vinculado al derecho, en principio, en una pauta formal, representa un delito y necesita ser probado. Y esos elementos de prueba que se ofrecieron, bueno, son idóneos, son pertinentes, son necesarios, son lícitos. Todavía no se sabe si son fiables porque no han sido producidos aún en el juicio oral y público. Entonces, esto lo digo, esta lámina, para que puedan entender dentro de esta relación procesal el concepto de procesado. Ese procesado puede cambiar a lo largo del proceso penal y ese cambio, esa variación de su condición procesal es lo que se denomina rebus sic stantibus, la llamada variación de la condición procesal. Si es procesado, pero puede tener diferentes denominaciones en el desarrollo de ese proceso. ¿Okay? Veamos esas denominaciones que se visualizan en el desarrollo del proceso. Bueno, en primer lugar, el investigado formalmente no ostenta una condición de imputado. Nótese que el código, en la Constitución, en el artículo 49, establece en su encabezado, establece que el debido proceso debe estar presente en toda etapa de la investigación y del proceso. Y si dentro del debido proceso nos encontramos el derecho a la defensa, bien sea personal o bien sea a través de un asistente letrado y un abogado, es porque yo tengo el derecho a la defensa, a que se respete el debido proceso aún en la etapa de investigación. Bueno, hay una muestra concreta. El 289 del COP regula lo que se denomina la llamada prueba anticipada. Y esa prueba anticipada puede realizarse frente a quien ni siquiera ostenta la condición de imputado, sino frente al simple investigado, debe estar presente en la llamada prueba anticipada. No vaya a ser que de la misma se vaya a derivar una imputación posterior y no se haya tenido acceso a la obtención de los elementos de convicción. Entonces, ese 289 nos dice que aún ostentando la condición de investigado, pues tendrá el derecho a la defensa. O sea, bueno, se defiende evidentemente a un procesado. Bueno, el sospechoso, como le manifestaba con respecto a la lámina anterior, recuerden que en la lámina anterior yo le decía que puede haber un sospechoso por la llamada verificación flagrante de la comisión de un delito. Entonces, bueno, ese sospechoso, ¿verdad? Por la llamada comisión flagrante de un hecho ilícito, bien sea por flagrancia propia o impropia, todavía no ha sido imputado. Si la imputación surge por la 532 del año 17 en sede jurisdiccional, bueno, está en un momento anterior, no ha sido llevado a la audiencia de imputación. El imputado, bueno, ese imputado, que conforme al 126, es por una actividad de persecución. Repito, reitero, la sentencia 537 del 17 de la Sala Constitucional exige que la imputación solo será en sede jurisdiccional. El archivado puede ser de dos tipos, fiscalmente, 297, o judicialmente, 296. 297, bueno, el fiscal ahorita no tiene convencimiento, ni para ti ni para mí, ni para acusar, ni para sobreseer, porque el problema que él tiene es que los elementos de convicción que tienen son muy exiguos, pero él sabe de la existencia de pruebas de elementos de convicción que ahorita no los tiene, pero existe la posibilidad de. Y por lo tanto, si esta persona ahorita está coercionada con una privativa de libertad o con una medida cautelar sustitutiva y ostenta la condición de imputado, bueno, se decreta, los fiscales decretan el archivo fiscal para que cese la imputación y cese la coerción, pero nótese que todavía no hay una sentencia, ni de sobreseimiento, ni de condena, ni absolutoria.
¿Okay? Existe lo que en proceso penal hablamos de una imposibilidad de nueva persecución, el non bis in idem, pero todavía no podemos hablar de una cosa juzgada. El non bis in idem suele ser el efecto de la cosa juzgada, pero también pueden darse circunstancias de non bis in idem sin que todavía exista una sentencia condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento. Esa imposibilidad de nueva persecución que es regulada en el 21 del COP con sus dos excepciones. Pero puede ser que también se le haya solicitado al juez que aperciba al fiscal para que termine presentando un acto conclusivo y no lo hace. O sea, en el lapso que describe son 8 meses, más la posibilidad excepcional de una extensión hasta 1 año o hasta de 2 años, ¿ok? Conforme lo indica el 296 del COP. Entonces, bueno, si el fiscal del Ministerio Público no presenta un acto conclusivo, bueno, se archiva las actuaciones, cesa la imputación, cesa la coerción y técnicamente será un archivado. Mal podremos decir que hay un sobreseído porque todavía no existe una sentencia de sobreseimiento. Por cierto, el sobreseído, ese sobreseído que ostenta esa condición, porque el fiscal del Ministerio Público lo que tiene es un convencimiento negativo y en lugar de acusar, presentó un sobreseimiento por las causales que se verifican en el 300, pero pudiera ser que ese sobreseimiento se llega más bien porque la defensa opone la excepción contenida en el 28.4 del COP, la acción promovida ilegalmente, y el juez de control declara con lugar dicha esa excepción. O pudiera ser que el sobreseimiento surja como consecuencia de una decisión oficiosa por parte del juez al no admitir la acusación 313.3 del COP. Este juez pues dicta el sobreseimiento. Entonces, el sobreseimiento como una sentencia definitiva, conforme lo indica el 157 del COP, el acusado. Bueno, aquí la verdad que la condición procesal varía. Es decir, ese rebus sic stantibus deja a alguien de ser imputado para ser un acusado, bien sea por la acusación que interpuso el fiscal del Ministerio Público atendiendo al 308, o bien sea que ese acusado haya sido por la víctima en su acusación particular propia. Lo cierto es que es el 314 que describe, es decir, es en la audiencia preliminar, en la fase intermedia, que realmente técnicamente ostentaría la denominación de acusado. Tu condición se te está empeorando, la del procesado, que pasó de ser imputado a ser acusado. También ese procesado, a la finalización del juicio oral y público, bueno, ya se denominará el penado, ¿okay? Porque existe una certeza de culpabilidad a la finalización del juicio oral y público. Es decir, existe una certeza que el hecho se cometió, que es atribuible al acusado, pero que además lo hizo de forma culpable, bien sea con culpa o bien sea con dolo, 349 del COP. Pero también ese penado puede ser como consecuencia de su admisión de los hechos, 375, esa admisión de los hechos que se realizó en la audiencia preliminar o que pudo ser realizado al comienzo del juicio oral y público, el cual va a derivar una sentencia condenatoria. Entonces, ese procesado se denominará penado, pero él cambiará su condición al condenado. ¿Cuál será la diferencia, profesor, entre el condenado y el penado? Bueno, media entre el que el penado y el condenado ya hubo la interposición de recursos. El que fue penado, bueno, ya se interpusieron los recursos, bien sea el que ejerció el propio penado, apelación de sentencia, recurso de casación, y la Corte de Apelaciones termina confirmando esa sentencia condenatoria. La Sala de Casación Penal termina confirmando esa sentencia condenatoria. Y entonces, bueno, ya esta persona ingresa a una nueva fase procesal, que es la fase de ejecución, que ya no es solamente una fase administrativista, de carcelero, por vía de la ley, por la vía del Código Orgánico Penitenciario, sino que también el Código Orgánico tiene mucho que decir con respecto a esa fase procesal, la fase de ejecución. Ya cambia su condición de penado a la condición de condenado, ya ha sido ratificada plenamente la sentencia condenatoria y el juez de ejecución, bueno, asume las incidencias que ocurren en esta fase de ejecución, bien sea en internamiento o bien sea por fórmulas alternativas a la ejecución de la pena. La víctima. Recuerden que esa víctima
es el titular del bien jurídico, que es ofendido por el delito. Esa víctima cuya protección se ve reafirmada en el 30 de la Constitución, ¿ok? En el 119, 120 del COP, en el 23 del COP, Código Orgánico Procesal Penal. El titular del bien jurídico ofendido por el delito. Cada delito tendrá su víctima atendiendo al tipo de bien jurídico. No confundir bien jurídico con objeto pasivo del delito. Entonces, bueno, esa víctima, en primer lugar, el que es afectado de forma directa por el delito, puede intervenir en el proceso como sujeto procesal, pero a lo mejor cambia su condición de simple sujeto aparte. Recuerda que es un sujeto, porque en primer lugar es un testigo, ¿okay? Al sufrir el delito, entonces puede testificar sobre de qué forma ha sido cometido el delito en su contra. Aunque pudiera haber víctimas que no han sido testigos de un delito. O sea, reviso mi cuenta y está completamente vaciada. Pero bueno, no sé quién en el banco, ¿okay? Pero oye, estoy percibiendo, se me está afectando por un delito contra la propiedad. Entonces, bueno, sí, lo que quiero significar es que no solamente porque si la víctima haya presenciado o no el delito que ha sufrido en su contra, debe negársele o no su condición de sujeto o su condición de parte procesal, porque en definitiva es el titular, digamos, del bien jurídico, esa relación jurídica, el concepto el concepto ¿cómo se llama? De la aptitud para tener derechos y contraer obligaciones, ¿ok? La llamada capacidad jurídica, aptitud para tener derechos y contraer obligaciones, que se diferencia a la llamada capacidad negocial o capacidad de obrar, es decir, la posibilidad de asumir personalmente o a través de otro, esa aptitud para tener derechos y contraer obligaciones. Entonces, bueno, el COP también nos habla de la llamada víctima secundaria. Múltiples son las hipótesis. Por ejemplo, en el numeral segundo del 121 se habla del cónyuge o la persona con quien mantenga relación estable, el hijo, padre, madre, pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y el heredero o heredero en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido. ¿Cómo va a poder intervenir esa víctima, puesto que, bueno, resultó muerta como ocasión del delito o resultó incapaz? Pero de la misma forma, esta persona, esta víctima desde el punto de vista secundaria, si se trata de delitos que afectan a un menor o a un incapaz, aunque este menor o incapaz todavía ha sobrevivido como consecuencia del delito, o su incapacidad no fue producto del mismo delito, pero también se pueden cometer delitos contra personas jurídicas y por lo tanto los socios, accionistas, administradores, y también pueden cometerse delitos en donde se vulneren intereses colectivos o difusos, y por lo tanto el propio COP define que las asociaciones o fundaciones, ONG, también la propia Defensoría del Pueblo puede asumir la condición de víctima secundaria si se están vulnerando intereses colectivos o difusos como consecuencia del delito. Es importante entender lo que nos dice el 121 en su parte infine. Si las víctimas fuesen varias, deberán actuar por medio de una sola representación, ¿ok? Esto tendría que ver si las víctimas fuesen varias dentro del mismo tipo de clasificación. Es decir, si fuesen delitos en los cuales ha sobrevivido la víctima o delitos cometidos contra personas jurídicas, etc. Es importante entender que esta víctima sujeto procesal, bueno, ya ostenta la condición de parte cuando presenta una querella por delito de acción pública, conforme al artículo 275, pues varía su condición procesal. No confundir querella con la acusación particular propia, que sería una acusación que presentará con posterioridad la víctima, o con la acusación privada, 392, que es por delito de acción de instancia de parte agraviada. También esta querella, como lo puse en el esquema anterior, que ustedes vieron y que está dentro, de verdad los invito a que vean el desarrollo de mis clases sobre la fase preparatoria del proceso penal, también se complementa con la denuncia. Se denuncia un delito de acción pública, puede ser que quien haya denunciado es la víctima o alguien que haya tenido conocimiento referencial o presencial del hecho. Ahora bien, el hecho de que la víctima sea quien denuncie un delito de acción pública no le ostenta la condición de parte.
el propio código es reticente a asumir esa condición, bien claro, lo indica el 273, inclusive pudiera darse lo que se llama la llamada denuncia maliciosa. Recuerda que puede haber denunciantes sin denunciado. Se denuncia un hecho. Oye, desvalijaron el vehículo, pero no sé quién lo hizo. Llegué al estacionamiento y encontré el vehículo desvalijado. O sea, habrá que investigar por la vía del llamado conocimiento oficioso. El acusador particular propio, una vez que el fiscal ha presentado su acusación pública, la víctima podrá presentar su acusación particular propia, bien sea porque esté en desacuerdo con la calificación jurídica, bien sea porque esté en desacuerdo o tenga otras pruebas distintas, o bien sea que simplemente decida presentar esa acusación particular propia porque es ofendido pues directamente por el delito. No confundir la acusación particular propia con la querella. Si la víctima presentó una querella y le fue admitida la querella, tanto así que el fiscal presentó la acusación pública, bueno, le renace la carga procesal a la víctima si quiere seguir estando como parte procesal de presentar su acusación particular propia. No entender que como ya se presentó una querella, ya automáticamente me considero como acusador particular. Esto será por delito de acción pública. De nuevo, repito, recuerden que por decisión de diciembre de 2018 de la Sala Constitucional, si el fiscal no ha presentado acusación pública, se le permite a la víctima presentar su acusador particular propia por delito de acción pública, frente a cualquier tipo de delito de acción pública. Recuerda que a lo mejor esta víctima que ahora novedosamente presenta la acusación particular propia, previamente no presentó querella. Bueno, ¿y eso por qué? Bueno, porque esto se conoció por la vía de la flagrancia, de la denuncia o del conocimiento oficioso, pero previamente no presentó una querella. Es decir, nada impide que el no haber presentado una querella con anterioridad me limite la posibilidad de presentar una acusación particular propia. Más lo contrario, si se exige, si se presentó la querella y se admitió, ese querellante le renace la carga procesal de presentar la llamada acusación particular propia. En todo caso, y por otra parte, el acusador privado, recuerden, es solamente por delito de instancia de parte agraviada, de difamación, injuria, emisión de cheques sin provisión de fondo, apropiación indebida simple. Pero el 122, a pesar de esto, ¿verdad? De que la víctima a lo mejor no asume direccionadamente la condición de parte, sino que sigue siendo sujeto, el 122 le sigue dando atribuciones procesales a esa víctima, quien sea considerada víctima, aunque no se haya constituido como querellante, yo le diría ni como acusador particular, podrá presentar querella o intervenir en el proceso, ser informada de los avances del proceso, delegar de manera expresa en el Ministerio Público su representación, solicitar medidas de protección frente a probables atentados en su contra, adherirse a la acusación del fiscal o formular acusación particular propia. Es decir, podrá cuestionar las decisiones que le desfavorezcan dentro del proceso, siempre y cuando demuestre su condición de víctima. ¿Ok? Por otra parte, no podría dejar yo de lado el Ministerio Público dentro de la relación procesal penal. Importante, vital, titular de la acción penal. Estas atribuciones del fiscal del Ministerio Público dentro de un sistema acusatorio es de múltiples fuentes. Están de múltiples fuentes ubicadas dichas atribuciones. Bueno, la Constitución en sus 285, 3 y 4, hacer constar los hechos y circunstancias. La ley orgánica del Ministerio Público, el Código Orgánico Procesal Penal, la ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la ley de protección de testigos y otros sujetos procesales y un sinfín de normas, que le da la atribución al Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal. Recuerda que con la Constitución ya nos estamos casando con un sistema procesal penal que es el acusatorio. Es decir, si queremos volver a un sistema inquisitorio o inquisitivo en donde el juez asume la iniciativa inquisitiva de investigación, bueno, tendríamos que reformar la propia Constitución. Entonces, bueno, fiscal del Ministerio Público
dentro de esta relación procesal penal tendríamos que asumir pues, la estructura de ese Ministerio Público de una forma muy somera. ¿Okay? En la cabeza de ese Ministerio Público, el Fiscal General de la República. Recuerden ustedes que ese Fiscal General de la República, la Fiscalía, forma parte del llamado poder ciudadano o moral, que está regulado por la Constitución, que está regulado por su específica ley, la ley del poder ciudadano. Pero ese fiscal, recuerden que conjuntamente con el defensor del pueblo y con el Contralor General de la República formarán parte del poder ciudadano moral, pero en esas atribuciones del poder ciudadano moral no tiene una atribución, una potestad de carácter procesal penal. Por lo tanto, yo prefiero concentrarme en las atribuciones procesales del Fiscal General de la República. Podrán haber muchos, pero yo quiero concentrarme en dos. Una, cuando el Fiscal General de la República, sobre la base de lo que establece el 266, numeral 2 y 3 de la Constitución, el artículo 377 del COP, es a quien le corresponde solicitar el antejuicio de mérito frente a los altos funcionarios públicos que hayan cometido delito. Esa solicitud de antejuicio de mérito, que lo hará ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, ¿quiénes son altos funcionarios públicos? Bueno, lo describe ampliamente el 266, numeral 2 y el numeral 3 de la Constitución, siendo que es al fiscal al que le corresponde. Y también, como otra importante función procesal, el de resolver las incidencias de apartamiento de fiscales subalternos. Es decir, cuando un fiscal subalterno es recusado, ¿verdad? Porque está actuando de forma muy parcial o se inhibe, le corresponderá la resolución de esas incidencias de apartamiento a el Fiscal General de la República. Yo sé que algunos me podrían hacer una pregunta: ¿qué pasaría si es el propio Fiscal General de la República quien está cometiendo delito y por lo tanto tiene que solicitarse el antejuicio de mérito? Pero la verdad es que el tema no está bien descrito en la Constitución ni en la ley orgánica del Ministerio Público, pues tendría que la Asamblea Nacional pues tendría que designar pues un fiscal ad hoc a los efectos, ¿verdad?, de que solicite ese antejuicio de mérito frente al Fiscal General de la República. No está atribuido esa función en ningún otro tipo de funcionario. Tendría que ser frente a esa excepcional circunstancia, que por cierto sería bien bueno una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público o de una eventual reforma de la Constitución para conllevar ese tema. Ese Ministerio Público va a estar repleto de direcciones. Ojo que yo no estoy hablando de direcciones desde un punto de vista geográfico. Es decir, ese Ministerio Público debería tener representación en cada uno de los circuitos judiciales penales en que está dividido el país. Estoy hablando de las direcciones, digamos, funcionariales. Hay muchas. Yo quiero hacer énfasis en la llamada Dirección de Actuaciones Procesales del Ministerio Público. Bueno, así será la importancia de esta Dirección de Actuaciones Procesales del Ministerio Público, habida cuenta toda la intervención del Ministerio Público, no solamente en el proceso penal, que asume la titularidad de la acción penal, sino en procesos civiles, ¿okay?, en procesos contenciosos administrativos, en procesos disciplinarios, en incidencias ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, de allí se deriva la importancia de esa Dirección de Actuaciones Procesales del Ministerio Público. Bueno, la Dirección de Delitos Comunes, bueno, casi que el 99,9% de los delitos asumen esa noción de delitos comunes, bien sea que provengan de una ilicitud penal ortodoxa, código penal, o de cuerpos de ilicitud penal colaterales. Derechos fundamentales, la Dirección de Derechos Fundamentales, que se encargaría de los delitos que han sido cometidos por funcionarios públicos en ocasión de su cargo, en ocasión de su desempeño. Entonces, bueno, esa fiscalía que versará exclusivamente en la imputación frente a estos funcionarios. De igual manera, nos encontramos con delincuencia económica, en donde está el tema, bueno, de los delitos contra la corrupción, de los delitos contra la cosa pública, pero también los delitos descritos en la ley orgánica contra la delincuencia
organizada y el financiamiento del terrorismo, delitos de mucha significación en el ámbito de lo económico, el tema de la droga, no solamente la dirección de droga, por lo que establece la ley orgánica de drogas, fundamentalmente en sus artículos 149, 153 de la ley orgánica de drogas, sino la legitimación de capitales que haya sido producto como consecuencia de la ilicitud vinculado al psicotrópico y al estupefaciente. Bueno, cada circuito judicial va a tener un fiscal superior, ¿sí? Un fiscal superior por cada circuito. En otra de estas clases virtuales vamos a abordar las importantes funciones procesales que asume ese fiscal superior, sobre todo en dos incidencias. En la incidencia de sobreseimiento, es decir, cuando el fiscal subalterno presente una propuesta de sobreseimiento ante el juez de control y el juez de control no lo acepta, lo cual el fiscal superior tiene una importancia capital al respecto, y frente a el decreto de archivo fiscal que haya asumido un fiscal subalterno y que también ese fiscal superior, que lo encuentra uno por cada circuito, tiene importantes actuaciones procesales que en aras del tiempo no puedo abordar en esta clase virtual. De igual forma nos vamos a encontrar con los fiscales subalternos. Esos fiscales subalternos van a ser, bueno, o nacionales o van a ser por circuitos. Fiscal segundo nacional, fiscal cuarto del circuito del estado Monaga, fiscal octavo nacional. Entonces, bueno, estos fiscales subalternos van a asumir sus funciones por competencia restringida, es decir, atendiendo a este ámbito. Solamente algunos se encargará de delitos económicos, otros se encargará solamente de droga, otros se encargará de delitos comunes, o inclusive dentro de los delitos comunes, algunos solamente asumirán de delitos contra las personas, o delitos contra la cosa pública, o delitos o hurto o robo. Entonces, y también los fiscales nacionales, podrá haber el fiscal segundo nacional de homicidio, ¿okay? O el fiscal cuarto del estado Miranda en materia de delitos contra la cosa pública. También pueden haber, y se denomina así, fiscales del proceso versus fiscales de ejecución. A mí no me gusta mucho esta distinción porque es como entender que la fase de ejecución no es una fase procesal, y ciertamente la fase de ejecución es tan fase procesal como la fase preparatoria, la fase intermedia o la fase de juicio. Pero aquí lo que se quiere distinguir es que estos fiscales de proceso son los que van a asumir la titularidad de la acción penal en fase preparatoria, en fase intermedia, fase de juicio, y luego, si resulta el procesado condenado, la fase de ejecución la va a asumir el llamado fiscal de ejecución. También nos podemos encontrar con fiscales del sistema penal de responsabilidad de adolescentes, es decir, fiscales que se encargarán exclusivamente de la imputación de los adolescentes entre 14 y menos de 18 años al momento de cometer el delito, fiscales en el ámbito de delitos de violencia de género, exclusivamente versará sobre la imputación, sobre la asunción de la actuación fiscal en delitos de violencia. Y es importante entender que la labor del fiscal del Ministerio Público se pudiera simplificar en imputación, ¿ok? Investigación, la labor probatoria, ¿ok? Acusación, procurar el internamiento del condenado y tendrá una facultad, una iniciativa cautelar. Todas estas atribuciones asumidas sobre la base de las normas que regulan su funcionamiento. Bueno, mis estimados, en aras del tiempo vamos a culminar esta reunión virtual vinculada a la relación jurídico-procesal penal en el sistema procesal penal venezolano. Hasta una próxima oportunidad.